por la Junta General, convocada por este fin. Pueden ser reelegidos y designados y su designación revocada por la Junta General. Vamos a admitir a sus compañeros. ¿Ya? Requisitos para ser síndico: se requiere tener la capacidad para ejercer el comercio y estar domiciliario en un lugar de la sede social. Impedidos de prohibición para ser síndico: no pueden ser síndicos. ¿Quiénes no pueden ser síndicos? No se olviden que los síndicos son los fiscalizadores de la sociedad anónima. Los impedidos y prohibidos para ejercer comercio: los directores, gerentes y empleados de la sociedad no pueden ser síndicos, ¿no? Los cónyuges de los directores y gerentes tampoco pueden ser, y parientes consanguíneos hasta el 4º grado. Atribuciones y deberes de los síndicos. El cargo de síndico es personal e indelegable. Son atribuciones y deberes de síndico sin perjuicio de lo señalado por este código o por el estatuto. Lo siguiente: fiscalizar la administración de la sociedad, asistir con voz y voto a las reuniones de directorio, examinar los libros y documentos del Estado, ¿no?, de cuentas, y practicar arqueos y verificación de los valores, verificar la constitución de la fianza para el ejercicio del cargo del director, informando a la Junta General. Y bueno, referente a muchos temas de fiscalización que no lo vamos a leer todo. Le dicen, ¿cómo dijo quiénes eran los síndicos? Son los fiscalizadores de la sociedad anónima, son los que se encargan de fiscalizar, aparte de la Junta General. ¿Ya? Vamos a ver, aumento y reducción de capital. Bueno, el artículo 343 habla sobre el aumento de capital. La resolución de la Junta General Extraordinaria: se puede aumentar el capital hasta el límite del capital autorizado. Eso está claro. Ya hemos hablado que es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Respecto al derecho preferencial de los accionistas señalado en el artículo 255, que ya también lo mencionamos, que está en proporción el aumento en función a su capital de cada uno de los socios o las acciones que ellos correspondan. Luego, ¿qué más dice? Vamos a leer. Capitalización de reservas y utilidades. En la capitalización de reservas y otros fondos libres, así como el pago de dividendos con acciones liberadas y en procedimientos similares, se respetará la proporción de cada accionista. Esto es lo que ya hablamos sobre el tema de la capitalización de los dividendos. En función también al capital que posea. Es decir, si Fernando tiene el 20%, podrá capitalizar el 20% de sus utilidades. Si María tiene el 60%, María va a poder capitalizar el 60% de utilidades y sigue siendo en proporción a cada accionista, ¿no? Vamos a cambiar, si no, no vamos a terminar nunca. Artículo 352, quiero leerlo Reducción voluntaria de capital. La reducción del capital social se hará por resolución de Junta General Extraordinaria y deberá efectuarse con la autorización de la Dirección de Sociedades, ¿no? ¿Por qué? Es importante que sea en la Junta Extraordinaria para que puedan ir los socios ordinarios y los extraordinarios para saber que se está disminuyendo el capital. No se olviden que las acciones preferentes o preferidas solo tienen derecho a voz y voto en las juntas extraordinarias y no así en las ordinarias. Entonces, para que todo el mundo se entere y tenga la oportunidad de opinar y votar, es importante que se realicen este tipo de junta general. Reducción por pérdida. La Junta General Extraordinaria puede resolver la reducción del capital en el monto de las pérdidas sufridas para la sociedad, para establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces existen pérdidas, así como lo hicimos en las anteriores sociedades, cuando la empresa o la sociedad, por alguna razón, motivo o circunstancia, no ha generado la utilidad necesaria para cubrir los gastos, entra en pérdida. Esta pérdida muchas veces está ahí en el patrimonio como resultado de la gestión o pérdida de la gestión, como quieran llamarlo, o resultado acumulado de la gestión con negativo o pérdida acumulada de la gestión. Esta pérdida acumulada o este resultado de la gestión
negativo debe ser absorbido, ¿no?, por el capital si así lo designa en la Junta Extraordinaria, como dice aquí, a través de una asamblea y una votación. Reducción obligatoria. La reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas superan el 50%. Miren, esto es interesante. La reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas superen el 50% del mismo, ¿no?, incluidas las reservas libres. Este hecho deberá comunicarse a la Dirección de Sociedades por acción. Qué interesante aquí. Es obligatoria. En cambio acá, cuando no supera el 50%, fíjense que se debe generar la consulta en la Junta Extraordinaria. En cambio acá, la reducción es de forma obligatoria si supera el 50% del capital, incluida la reserva. Bueno, y ahí finaliza este tema que es largo, que casi nos ha durado una clase y un poquito más, del análisis de la sociedad anónima por la complejidad de lo mismo. Hoy vamos a comenzar a ver la parte práctica, que es muy interesante, que seguramente vamos a dar el puntapié y después va a generar la continuidad del mismo. Es importante mencionar que ustedes deben practicar y estudiar todo lo que vamos a desarrollar aquí. No se olviden, no es solo quedarse con el Word o el Excel que yo les envío. Ustedes tienen que hacerlo a mano. Si no, va a estar triste la historia. Ya va a ser triste la historia. Vamos a analizar el práctico 9, que ustedes lo tienen en su poder impreso, que nos dice que el 1 de enero del 2021, la empresa Companec, luego de cumplido con los requisitos mínimos exigidos para constituir una sociedad anónima por acto único, se constituye dicha empresa. Un capital autorizado de 1 millón. Es decir, nos comprometemos a tener una empresa que tiene un capital máximo de 1 millón de bolivianos. Ahora, está dividido en 1000 acciones ordinarias. 1000 acciones ordinarias. Con un valor nominal de 1000 bolivianos. Entonces, nosotros tenemos 1000 acciones ordinarias con un valor de 1000 bolivianos y ustedes multipliquen en su calculadora. Aquí voy a necesitar que ustedes saquen su calculadora para poder entenderme. 1000 acciones por 1000 bolivianos nos da 1 millón de bolivianos de capital autorizado. El banco que actuará como fideicomisario quiere decir el banco que va a actuar como agente de retención de los documentos y también del dinero va a ser el Banco Sol. Entonces, este va a actuar como agente fideicomisario. El detalle de la suscripción, pago y emisión, por favor, Tahuada, no raye ¿cómo se llama? La pantalla, ¿ya? Entonces, el banco actuará como agente fideicomisario. En ese sentido, el detalle de la suscripción y pago y de la emisión ordinaria es el siguiente. Y presenta aquí los siguientes mecanismos. Dice nombre, número de acción suscrita, total acción suscrita, pago de cuentas, acciones pagadas y número de acciones. Y aquí nos muestra la lista, ¿no?, de accionistas existentes. Ejemplo, Marco Franco tiene un número de acciones suscritas de 100. 100 por 1000 son 100.000. Total de acciones suscritas. Ahora, de estas acciones suscritas que han sido distribuidas y no pagadas, ¿cuánto ya pagó? 90.000. Entonces, número de acciones emitidas, porque ustedes saben que se emite cuando él paga, 90. Julio Vargas solicitó que le aparten 100 acciones. A 1000 bolivianos son 100.000. Perdón. Son 100.000. Bueno, y de estos 100.000, no, se pagó 100.000. Quiere decir que se emite 100 acciones. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué nos dice la Constitución por acto único? La Constitución por acto único nos dice que del capital autorizado
¿Cuánto era el capital autorizado? Si ustedes recuerdan, mira aquí, 1.000.000. ¿Cuánto debe estar suscrito? ¿Quién se acuerda del capital autorizado? En el artículo que nos habla por acto El único. 50%, Licen. Correcto, Peredo. Entonces, de este 1.000.000, el 50% tiene que estar suscrito. ¿Y está suscrito el 50%? Sí, Licenciado. está suscrito. Ahora, de ese capital suscrito, el 25% tiene que estar, ¿qué? Pagado, ¿no? Pagado, dice. Todo eso lo que estoy hablando está en la ley que lo hemos leído hace rato. Entonces, los hago recuerdo. La Constitución por acto único establece que del capital autorizado debe estar suscrito el 50%, que son estos 500.000. Y del capital suscrito debe estar pagado el 25%. Y obviamente que si saco el 25% de 500, es mucho menos que 490.000. Entonces está completo. Puedo comenzar. Ahora, pero si yo un examen a ustedes, yo le pongo aquí 300.000, ¿será que se puede hacer el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. No, licenciado. No se puede. ¿Por qué razón? No se puede por el motivo de que no cumple, ¿no?, el artículo que nos habla de la Constitución por acto único. Entonces no procede. Al no proceder, entonces no se registra nada. Por eso en el examen que viene en el final, ya ustedes tienen que tomar en cuenta que pueden haber ejercicios que no se vayan a desarrollar, sino que únicamente necesito que ustedes generen el criterio para la realización del mismo. Es decir, ustedes deberían registrar, no aplica este ejercicio de acuerdo al artículo tanto que establece tanto, y no lo llenan. Al no realizarlo y a darme esa explicación, la respuesta es valedera. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes recuerden y lean la parte teórica. Entonces, al proceder este ejercicio, ¿por qué? Del capital autorizado está suscrito el 50% y del capital suscrito está pagado el 20%, el 25%, entonces procedo. ¿Qué me pide? Bueno, me pide realizar los asientos contables de esta empresa y el balance inicial. Entonces, si yo lo analizo, me salí, perdón. Si yo analizo esta circunstancia, empiezo a realizar el balance inicial y los asientos contables. Primero recordando que este Excel yo se los mandé hace mucho tiempo atrás y seguramente ustedes lo han analizado con calma para poder entender a magnitud el desarrollo del ejercicio. Porque este Excel contiene nuevas cuentas que por lo general ustedes desconocen y es mucho más fácil entenderlo cuando uno ha dado un vistazo. Ustedes me dirán, pero Licen, antes de los asientos, primero es mejor hacer el balance inicial. Sí, es mejor. Siempre yo he dicho, primero se hace el balance inicial y luego se hace el asiento inicial. Siempre hacemos el balance inicial y luego hacemos el asiento inicial. Pero en la sociedad anónima, quiero explicárselo al revés. Primero el asiento y luego el balance. Primero voy a hacer el asiento y luego el balance. ¿Por qué? Porque para mí, metodológicamente, es mucho más fácil explicarle a través de asiento y no a través del balance inicial que puedo generar confusión. Ya son más de 10 años de dar esta materia y me genera una experticia de saber cómo es más fácil que ustedes comprendan. Entonces, por ese Licen, sentido... disculpe, no sé ¿sí? si soy solo yo, pero el práctico no lo ha mandado, según yo nomás. No lo mandé. No sé si No mi lo mandó, compañero, dice. No no lo sé si mi mandó, compañero me confirma. ¿Cómo no me dijeron el EPA que se los mande? Se los voy a mandar el ahí. No, Licen, es que yo lo busqué ahorita en el grupo y no vi nada. juré que se lo habían mandado. Juré. Ok, termina y se lo mando. No hay problema. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar que son nuevas cuentas y quiero que ustedes abran su mente. Ya, abran su mente a nuevas cuentas. Voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos
un capital autorizado de 1 millón de bolivianos. Entonces yo lo registro. Acciones a emitir contra capital autorizado. Acciones a emitir contra capital autorizado. Si ustedes analizan, tenemos unas acciones a emitir que no han sido entregadas porque el capital autorizado es el monto que todos hemos establecido como un capital máximo dentro de la sociedad. Contra capital autorizado. 1 millón, 1 millón. Ok, no hay problema en ese sentido. Acciones a emitir contra capital autorizado el 1 de enero, asiento contable número 1. Dicen las dos son cuentas de capital. Sí, de patrimonio. De patrimonio, más que de capital. Ya. Ahora, el 1 de enero del 2021, continuamos en la misma fecha, asiento contable número 2, generamos la suscripción. ¿Qué es la suscripción? Es la distribución. ¿De qué? De la sociedad y de sus acciones. Sabemos que las acciones, hay 1000 acciones, de las cuales ya están suscritas 500. Y aquí las tenemos, 500 equivalente a 500.000. En este sentido, esas 500 equivalente a 500.000, las vamos a registrar. Yo aquí lo he puesto todo en uno solo. Ya quiero que me entiendan. Yo aquí todo lo he puesto en uno solo. ¿Por qué? Porque en la vida real, para explicación, pero más adelante lo voy a segregar, para explicación. Aquí, cada uno de estos, Marco Franco, Julio Vargas, Denar Pedraza, Diego Cabrera, Ernesto Pérez, debería tener suscriptor acciones Marco Franco, Diego, Denar, debería estar uno por uno. Pero para el entendimiento práctico del inicio, prefiero ponerlo en uno solo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Suscriptor de acciones es como una cuenta por cobrar o documento por cobrar, del exigible. Es como suscriptor de acciones Marco Franco, que es el primero. Suscriptor de acciones Marco Franco. Suscriptor de acciones Julio Vargas, Denar Pedraza, Diego Cabrera, Ernesto Pérez. Son como las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque le estamos guardando acciones que ellos han comprometido a pagarla, porque son acciones suscritas. Entonces, suscriptor de acciones Marco Franco, uno por uno lo va a poner, pero yo por cuestión de enseñanza, aprendizaje, lo he puesto en una sola cuenta. Pero en la vida real, si ustedes tienen 3, 7, 10, 15, 20, 200, 300, 500, 1000 socios, hay que registrar cada uno de esos 1000 socios con su nombre y apellido. ¿Ya? Porque al final, al cabo, es como una cuenta por cobra o un documento por cobra. Buen día. Buenos días, sí. ¿Hay un máximo de accionistas de socios que puedan estar en sociedad anónima? Si usted ha podido observar, establece en el artículo que habla como acto único, establece que mínimo ¿cuántos socios necesita? ¿Alguien sabe? 25. No, esa es la sociedad SRL, máximo 25. Pero en la sociedad, como mínimo, porque en la sociedad SRL es mínimo 2, máximo 25, pero en la sociedad anónima, mínimo. No hay un máximo. No hay un máximo, pero hay un mínimo. ¿Cuánto? 3 accionistas como mínimo, creo es. 3. Cuando uno lee la Constitución por acto único, dice 3 accionistas como mínimo para poder comenzar. En ese sentido, hay un mínimo, pero no hay un máximo, señorita. En ningún artículo establece el máximo. Entonces, como esto dice, sociedad anónima son sociedades de grandes capitales que requieren grandes inversiones y no se le puede poner un tope de accionistas porque por ahí, ejemplo, Coca-Cola, que debe tener unos 2 millones de accionistas o más, ¿ya? Entonces, no se sabe quiénes son y tampoco no se puede tener el número porque sigue creciendo la empresa y creciendo día a día. Y para crecer, obviamente, se necesita más capital. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Entonces, registramos suscriptor de acciones contra acciones suscritas, ¿ya? Contra las acciones suscritas, que son acciones que no se han entregado, pero ya están apartadas.
Es como cuando usted ha pedido, apartame 3 empanadas, la vetera no la has pagado, ella ya te la tiene apartada, pero te vas a cobrar. Lo mismo en acción. No lo ha entregado la empresa las acciones, pero ya las tiene aportadas y ya te está contabilizando que te va a cobrar. ¿Ya? Ahora, de esto contabilizamos la segunda parte, la tercera parte, que es ya la entrega de dinero, que esto también lo encontramos en el cuadro, por eso hay que saber lectura del cuadro. Primero registramos la parte de las acciones suscritas, luego contabilizamos la parte de las acciones pagadas. ¿Cuánto me está pagando? Me está pagando 490,000 bolivianos que están actuándose el Banco Sol como agente fideicomisario. ¿Qué quiere decir? Que estos 490,000 van a ir al banco. Ahora, ya esto en la vida real, yo sé cuánto me está dando cada uno. ¿Cómo? Veo el cuadro. Fíjense que Marco Franco me está pagando 90,000 bolivianos. El otro 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, sumado 490,000. Que yo libero 490 acciones. En ese sentido, el Banco Sol está recibiendo 490,000. Pero en la vida real, así como aquí lo puse todo junto, aquí también lo voy a poner todo junto, pero en la vida real hay que ponerlo segregado. Suscriptor de acciones Marco Franco, 90,000. Suscriptor de Enar Pedraza, 100,000. Y así darle de baja uno por uno. Pero por el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo he puesto en uno. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna consulta por mínima que sea? ¿Dudas? Le dicen una consulta. Cuando demos, supongamos que nos toca este tipo de examen, un examen final. Ya. Entonces pondríamos suscriptor de acciones con su respectivo accionista. Correcto, porque yo más adelante hago otro ejercicio donde yo explico uno por uno de forma individual. Ya. Bueno, solo en este para un entendimiento más práctico y más fácil. Pero en los otros yo lo hago de forma individual. Está bien, gracias. No, ¿alguna otra pregunta? Le dicen buen día. En el cuadro de aportaciones, cuando dijo de acciones suscritas, en el 50% tiene que ser, pero esto es para que dé inicio la sociedad, ¿no? Correcto. Sí o sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Continuamos. Una vez que yo he recibido el dinero, doy de baja las cuentas por cobrar porque ya no tengo que cobrar, pues si ya me están pagando. De los 500,000 me están pagando 490,000, hago un mayor en mi mente, me quedan 10,000. Ahora, registro el asiento número 4. Registro el asiento número 4. ¿Cuál es? Acciones suscritas, fíjense, acciones suscritas eran 500,000 que estaban aquí en el haber. Pero como ya me han pagado 490,000, le voy a dar de baja en 490,000, porque ya no están suscritas, ya están pagadas. Y al estar pagada, ¿yo qué debo hacer? Debo emitir esa acción, entregar esa acción. Y la emito y la entrego. 490,000. Entonces, doy de baja esta acción suscrita que es 500,000, le doy de baja 490,000 porque es lo que me han pagado. 500,000 menos 490 me quedan 10,000. Contra acciones a emitir porque estoy entregando dichas acciones porque ya están pagadas. Primero se hace el capital autorizado, luego el capital suscrito y luego se entrega a través del capital pagado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, dicen. Una vez tengo yo esto, termina, pero dicen, ¿por qué estamos comenzando por los asientos y no por el balance? Ahorita me van a entender. Primero porque las cuentas no son comunes. Estoy seguro que son primera vez que las ven muchos de ustedes. Por la complejidad del mismo y obviamente por la complejidad del tipo societario. En este sentido, les pido por favor que analicemos los mayores para que nos den luces y nos den mayor entendimiento.
Aquí está el mayor que quiero que ustedes analicen uno por uno para que podamos hacer extrapolar y hacer el balance inicial. Primero que nada, acciones a emitir. Si ustedes ven acá, si se termina el tiempo, volvemos a ingresar al mismo link. Acciones a emitir. Acciones a emitir, si podemos observar, tiene 1.000.000 de bolivianos, 1.000.000 de bolivianos. De este 1.000.000 boliviano, si vemos aquí en el último ejercicio, 490.000 acciones a emitir está acá. ¿Dónde? En el haber. Esas acciones a emitir están en el haber. 1.000.000 menos 490.000 me da 510.000. Ese es el valor. Ahora, capital autorizado, 1.000.000 bolivianos. No se movió. Ahora, suscriptor de acciones, que eran como el documento, las cuentas por cobrar. Suscriptor de acciones, que eran como el documento, las cuentas por cobrar. En el debe, fíjense cuánto había, 500.000, están estos 500.000. En el haber, cuando nos pagan, va al haber, y aquí está en el haber. 500.000 menos 490.000, la diferencia es 10.000, que es como un documento o cuenta por cobrar que me falta cobrar. ¿Y a quién le tengo que cobrar? Rapidito me doy cuenta. A Marco Franco. ¿Cuántas le falta pagarme? Cotizó 10.000 y me pagó 90. ¿Cuántas me faltan? 10. 10 por 1.000 son 10.000. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender en este sentido? ¿O alguna pregunta hasta aquí? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Le dicen, ¿lo podría volver a repetir lo último? No lo entendí. Ya, suscriptor de acciones nace cuando han distribuido las acciones y no han sido pagadas. ¿Cuánto? 500.000. Ahora, como me las han pagado, esos 500.000 van al haber. 500.000 menos 490.000 que ya están pagadas, me faltan por cobrar 10.000. Y esos 10.000 corresponde a Marco Franco, que no ha pagado 10 acciones, a 1.000 son 10.000. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Esas 510.000 acciones a emitir son acciones que faltan vender, ¿no ves? Por decirlo así. ¿Cuál 510.000? Estas faltan, primero que faltan que se suscriban y otras que la paguen. 500.000 que faltan que la suscriban y 10.000 que faltan que la paguen. Ah, ya. O sea que 500.000 acciones no tiene dueño todavía, o sea, ni suscritas ni nada, ¿no ves? No, 500.000 no tienen dueño, y correcto, como usted me dice, y 10.000 son de Marco Franco. Marco Franco, correcto. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que ustedes despejen esas dudas porque es interesante esto, ¿no? Son de sociedades grandes. ¿Dudas? Continuamos. Acciones suscritas. Bueno, eso lo vemos en el mayor de aquí. Acciones suscritas. ¿Cuántas tiene suscritas? 500.000. Aquí están esas suscritas 500.000. Pero me pagaron. Entonces ya no pueden estar suscritas porque ya han sido pagadas. Entonces, seguramente en el asiento de abajo tenemos aquí acciones suscritas. Si ustedes ven, acciones suscritas estaban en el haber. Ahora acciones suscritas están en el debe. Entonces hago el mayor. Acciones suscritas 500.000 y 490.000. Quiere decir que me quedan acciones suscritas y no pagadas, pero sí ya guardadas para Marco Franco 10.000 bolivianos. Y por último, como ya mayoricé casi todas las cuentas y me falta la del banco, recibí 490.000. Banco Sol, 490. Por eso primero tenía que mayorizar estas cuentas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, antes que se acabe el tiempo por ahí, se acaba el tiempo. Ya tenemos aula para el examen. Enseguida les voy a decir el aula. Para nuestro examen nos han designado el módulo 214, aula 2. Módulo 214, aula 2.
pedirles a todos ustedes jóvenes que el día jueves, a partir de las 7 de la mañana, vamos a desarrollar el examen, ya en el módulo 214, aula 2. Como así también es importante mencionar que debe llevar sus mecanismos de bioseguridad, barbijo y alcohol. La universidad va a estar ahí también con todas las medidas de bioseguridad respectivas. Entonces les pido por favor que ustedes con toda tranquilidad estén ese día para la evaluación. Deben llevar hoja de cuadernillo, ya, tamaño carta. Si no llevan hoja de cuadernillo y tienen hojas normales, lleven un engrampador para engramparla porque no voy a recibir hojas sueltas. Se pierden, ya tengo la experiencia. Ya. Segundo, les pido por favor que lleven calculadora. Nadie va a dar el examen con celular. Todo es con calculadora, cualquier sea, esa carnicera, científica, la chiquitita, como ustedes deseen. Lleven lapicero, borrador, corrector, tajador y lápiz para que no estén pidiéndole a nadie. Como así reglas para rayar y no estén, me presta el compañero y hacen perder el tiempo. Va a haber un silencio en donde ustedes puedan estar tranquilos. No se olviden que el examen es teórico y práctico, que se desarrollará, creo que el práctico tiene una puntuación de 30 puntos y el teórico tiene una puntuación de 15 puntos. En otras palabras, la evaluación total será sobre 45 dividido entre 30, que es la práctica, y 15 será la teoría. Entonces, es importante que ustedes estudien en ese desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Prohibido también, no se olviden los planes de cuenta, las tablas de depreciación. Ustedes solo tienen que llevar las UFB, el tipo de cambio. Lo demás de cuadro de depreciación en su mente. La fórmula en su mente. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta sobre el examen? Dicen desde las 7, ¿no? 7 de la mañana. Yo digo 7, pero ni bien nos abran la puerta del curso, podemos ir ingresando, ¿no? Eso está en función ya a la administración de la universidad. ¿Alguna otra preguntita? Había una señorita. ¿Podemos llevar las hojas, pero que ya tengan rayados para hacer el libro diario y los mayores? Sí, puede llevarlo para rayado y al libro diario y libro mayor, dependiendo del examen. A alguno le va a tocar solicitudes colectivas, a otro SRL, a otro comanditario. Dice cualquiera de esas tres salen, ¿no? Cualquiera de esos son más exámenes, pero cualquiera de esos sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿El tipo de cambio de qué año sería, Licen? El del 2011 que lo manejamos. Y la UFB creo que del 2019, ¿no? Sí. Entonces eso. ¿Alguna otra pregunta? Listo, disculpe la pregunta, pero las entradas serían por Invegas, ¿no? Esa creo que es la única entrada autorizada. Sí, dicen es la que abre temprano. Ya, gracias. Abren temprano esa. Y también yo he ingresado, la verdad, por el canal 11. Por atrás, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a cerrar esta sesión. Denis, ¿ibas a preguntar algo? Va a ser media rara la pregunta, dicen, pero ¿qué tan largo va a ser el examen? Dependiendo cuál te toque. Dependiendo cuál te toque. Hay uno que tiene una duración por lo menos de unos 40 minutos y hay uno que tiene una duración de 1 hora y media. A 2. ¿Ya? Eso es suerte. Yo voy a poner parcial 1, parcial tipo 2, parcial tipo 3, parcial tipo 4 y así. Y los voy a ir. Y después voy a ir distribuyendo y cada uno tiene su suerte de cuál le toca. Como son sociedad colectiva, como en 13, le puedo sacar varios exámenes de ahí.
¿Alguna otra pregunta? Listen, No, dicen. Listen, ¿de dónde podemos sacar el tipo de cambio 2011? Bueno, se cortó, van a disculpar, pasa veloz los 45 minutos. Darle a la señorita que preguntó, usted lo obtiene del Banco Central de Bolivia, así como en Contador buscamos en el Banco Central de Bolivia, ahí están los tipos de cambio de todas las gestiones, como así también de todas las gestiones las UFB. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Dicen, entonces vamos a realizar ejercicios con tipo de cambio, ¿no? Claro. Ah, ya. Van a actualizar ustedes activos fijos, van a depreciar, van a utilizar la norma contable 3, la norma contable 6, todo lo que han aprendido ustedes. ¿Ya? ¿Para qué? Para determinar las utilidades, ¿no? Va a haber asientos de venta, de compra, para determinar las utilidades y puede ahí hacer la distribución de las utilidades o a cuenta personal y todo eso. Ustedes ya lo conocen. ¿Dudas hasta aquí? Le hice una pregunta. De las estructuras solo permite los diarios y los mayores, no puede ser el balance inicial, el general, el estado del resultado, el cuadro de prorrateo u otros más. Es que no sabe qué examen te va a tocar. Para estar preparado con anticipación. ¿No? En algunos voy a pedir una cosa, en otros otra. No, no es honesto tener ya la estructura de un estado de resultado, porque es como un copie, digamos. No es honesto tener ya la estructura del balance general, porque es como un copy. Entonces, creo que con el libro diario, máximo, mayor, si te corresponde ese tipo de examen, digamos, que corresponde a hacer libro diario mayor y hoja de trabajo.
¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿Dudas? el examen solo va a ser esos 3 temas, sociedades comerciales, comanditas o va a entrar aparte de eso. No hay más, pues, porque eso fue lo que avanzamos, ¿no es? Ya. Me tengo que aprender todo esto. Ya, gracias. No queda más, no queda más. ¿No? Va a estar grave la situación, seguramente que van a sentir un choque duro en el sentido de que la virtualidad es un poco más holgada, más facilona, ¿no? Algunos publican sus 100 ahí, yo saqué 100, ahí te voy San Pedro, pero no es lo mismo que una presencialidad que genera más temor, porque está el docente y ya no están los copias alrededor de la computadora, no está tu libro al lado, o no están tus compañeros dando el examen al mismo tiempo, todos juntos, ¿no? Porque lo he visto, ¿no? Entonces era un saludo a la bandera, todo ese sentido, ¿no? Era una chacota. ¿Ya? Pero lo mejor en el corto plazo, lo peor en la formación de un profesional. ¿Ya? Eso es clarísimo. Lo mejor para el estudiante y en el corto plazo, pero para la formación de un profesional, ténganlo por seguro que era lo peor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Mentira, dicen, hay que ser honesto. No, yo soy muy honesto con ustedes. Yo los aprecio, los quiero, me divierto con ustedes, pero los aplazo, ¿no? Los aplazo. Uy, qué malo, dicen, eso dolió. Eso dolió mucho. Eso llegó, dice. El que te quiere te desea lo mejor. El que te quiere te desea lo mejor. Examen, dicen. No, pero dicen, me pone nervioso. Es que Ya saben me puso que nervioso, algunos van pues con dicen, pucha, no me voy a aplazar. No. Tienen que ir con el temor, ¿no? Amigos así para que enemigos, Liz. Hay que ir con miedo entonces, ¿no? Miren, hay un buen dicho, tanto en la iglesia católica como cristiana, que dice que el temor a Dios, ¿dónde te lleva? Al precipicio. No. A la vida eterna. A la vida eterna, al cielo, ¿no? El temor a Dios, así es. Y el temor al examen, te va a llevar a un 100 seguramente. Entonces estudien ya, jóvenes. Entonces vamos a continuar. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Ya hemos reído un poco. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, estamos. Buenos días. Disculpe, acerca del examen teórico, ¿en qué momento nos lo va a tomar de ese rato? Mariel, no lo he decidido ahorita si va a ser verbal o si va a estar escrito, pero que se desarrolla mientras usted está desarrollando su examen práctico, se desarrolla. Usted va a salir evaluada ese día de las dos situaciones, práctico y teórico, sí o sí. Ya, listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si dijo la puntuación es 45 puntos, 45%, quiere decir que va a haber 2 exámenes, ¿no? Siempre se estableció que iban a hacer 2 exámenes, García. Gracias. Desde el primer día de clase dijimos que iban a ser juntos, tanto teórico como práctico. 30 puntos la parte práctica, aparte un examen y otro examen aparte, 15 puntos la parte teórica. Ya. Es que no estaba al principio, te sabes. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Elise, en resumen, en el examen solo podemos llevar las tablas de USB de la gestión 2019 y el tipo de cambio más la hoja rayada, ¿no? Correcto. Hoja de cuadernillo tamaño carta. Ahí las hojas de cuadernillo. Ya. Gracias. Ya. Su barbijo y alcohol en gel. No se olvide. Bueno, vamos a continuar para el análisis del ejercicio referente a el práctico. Hasta aquí ya habíamos analizado los mayores. Una vez yo tengo estos 5 mayores, para mí va a ser mucho más fácil hacer el balance inicial. Y ahorita me lo van a ver por qué. Extrapolo esta información, saco esta información, empresa Companec, dirección calle Pablo Roca, número 95, Santa Cruz, Bolivia. Balance inicial al 1 de enero del 2021, expresado en boliviano. Registro la cuenta que ustedes ya conocen, activo, activo corriente, activo disponible. ¿Qué activo disponible?
Banco. ¿De dónde saqué esa cuenta? De aquí. Banco, ¿cuánto? 490,000. Banco, 490,000 es mi disponible. Y luego tengo un exigible. Activo exigible, suscriptor de acción. ¿Cuánto? ¿De dónde saqué eso? 10,000. ¿De dónde saqué eso? Activo, ¿no? Suscriptor de acciones, 10,000. 490 y 10,000. Tenemos 490 y 10,000 tenemos los 500,000, que sumado dentro del disponible y el exigible sale el activo corriente y a su vez el total activo. Creo que esto no necesita mucha explicación, ya ustedes lo conocen. Luego el patrimonio, ¿cómo se divide? Capital social. Y este capital social, primero registramos el capital autorizado. ¿Cuánto es el capital autorizado? 1.000.000 de bolivianos. ¿De dónde saqué ese 1.000.000? Saqué de el mayor, 1.000.000. Ahora, una vez yo tengo el capital autorizado, menos las acciones por emitir, quiere decir que las acciones que no han sido entregadas porque no han sido pagadas, menos las acciones a emitir, 1.000.000 menos 510,000, me da el capital social pagado. Quiere decir que esto es lo que está en platita. 490. ¿Cómo yo sé que eso es verdad? Porque aquí dice acciones pagadas, 490,000. Ahora, acciones suscritas quiere decir acciones que están apartadas pero no han sido pagadas hasta el momento, 10,000. ¿De dónde saco ese dato? Lo saco de aquí. Acciones suscritas, 10,000. Estos 10,000 son las acciones suscritas. Y ahí tenemos 490,000 y 10,000 dan los 500,000. Que esto es el balance inicial o balance de apertura de la sociedad anónima. Por eso es mucho más fácil hacerlo, si ustedes lo ven, con los asientos primero y luego el balance inicial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre ese asiento y sobre el balance? ¿No hubiera? Bueno, creo que no hay dudas sobre esto. Aquí vamos a quedar el día de hoy en el práctico 9, ejercicio 1. La próxima clase vamos a seguir desarrollando el ejercicio número 2 y el práctico 10 para su mayor entendimiento. Entonces, este práctico se los voy a enviar en unos minutos con el objeto de que ustedes puedan entender y comprender a magnitud lo que vamos a avanzar más adelante. Pedirles a ustedes que estudien bastante porque el examen ya fue avisado hace casi 1 mes y medio, 2, y bueno, hay que estudiar para poder pasarlo. Solo los mejores van a pasar la materia. Muchas gracias por su atención y que tengan un bendecido día. Nos Gracias, vemos, Licen. jóvenes. Gracias, Hasta Licen, luego. por pensar en que tenemos que estudiar ahora. ¿Ya? Sí, Vaya a desayunar, Licen, también está con hambre igual que nosotros. Hasta luego, Licen. Chao.